Paz de Cristo, hermanos. Les damos la bienvenida en este momento a esta transmisión con el tema que tenemos: la Biblia es el manual de la vida para que vivamos una vida abundante. Este es el tema que nos corresponde a este estudio de hogar, y les invito a que me acompañen ahí en su casa, donde esté usted. Llame a sus amigos, familiares, ya que es un tema, ¿verdad?, que nos enseña cómo poder llegar a conocer a Dios, cómo obtener la salvación y qué necesitamos hacer. De manera que, pues lo invito y vamos a iniciar en este momento con una oración. Les invito a que oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, dándote las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das para predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis amigos, a mis hermanos, donde ellos estén en esta hora, Señor, y viendo a través de estos medios. Que tu gracia esté con ellos, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo toque sus corazones, y que sanes un corazón herido, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Pues bien, mis hermanos, empecemos. Como les dije, el tema que nos corresponde a de hoy es: la Biblia es el manual de la vida para que vivamos una vida abundante. ¿Había escuchado usted antes hablar de una vida abundante? Pues solo se encuentra en el camino de Dios. Pero hay que conocer su palabra. De manera que los invito a ver la escritura por allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y les voy a leer la escritura, que dice de esta manera: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De manera que, pues es muy importante, ¿verdad?, tener la palabra de Dios a nuestra mano, tener la palabra de Dios en nuestra casa, en el celular, por supuesto, cuando vamos a la casa de Dios, llevar la Biblia. En todo lugar debemos de estar viendo y meditando la palabra de Dios. Muy importante. Pues vamos a la introducción de este tema. Dios no se equivocó en dejarnos el alimento espiritual, o sea, su palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos de su palabra, de sus consejos, para vivir una vida abundante. Su palabra es como un tesoro, y es una guía para dirigirnos por el buen camino, el camino de la salvación. De manera que la palabra de Dios es una guía, es como un mapa que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino. Y sabemos que nuestro destino es estar con Él un día ya en los cielos. Por lo tanto, es muy importante que creamos a la Biblia y entendamos lo que contiene la palabra de Dios para nosotros, para vivir una vida abundante. Somos diseñados por Él, y sabe Él lo que necesitamos. Sabe que el pecado ha destruido espiritualmente y moralmente al hombre desde que fue creado. No hay otra cosa peor que destruye al hombre más que el pecado. El pecado es el causante de todos los males en la vida, en esta vida. La destrucción,
moral, espiritual de las personas. Por eso hay que saber, ¿verdad?, cómo erradicar el pecado, cómo quitar el pecado de nuestra vida. Y una de esas maneras es a través de su palabra, porque su palabra nos limpia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que su palabra es como una espada, su palabra es como un martillo, su palabra, ¿verdad?, es como el pan, su palabra es como la lluvia, su palabra es como una lupa. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre esto y conocer lo que es el pecado. Tenemos alma, cuerpo y espíritu, por tanto nuestra alma necesita el alimento espiritual. Muy importante. Nuestro cuerpo necesita lo físico, nuestro espíritu necesita esa conexión con el Espíritu de Dios, así como dice el Salmo 42, donde dice un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y cuando habla de abismo se refiere al espíritu del hombre y se refiere al Espíritu de Dios. De manera que es algo muy interesante esto, algo muy profundo, algo espiritual. Entonces, vamos a seguir adelante. De manera que la Biblia no solo trata de lo que es Dios o lo que Dios quiere de nosotros, sino que habla de nosotros, de cuán vulnerables somos al pecado si no vivimos bajo sus mandamientos. Es fácil de pecar, es fácil de dejar el camino de Dios, pero cuando hay un corazón agradecido, pues esa persona, ¿verdad?, no importa que le pongan el pecado enfrente, no importa lo que pase, las luchas, las pruebas que pasen, él o ella va a seguir el camino de Dios, va a amar a Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice aquí que es infalible, ¿sí? Dice, no contiene error y se puede confiar en ella. Vamos a hablar un poquito sobre la infalibilidad de la Biblia. Cuando la Biblia se interpreta correctamente, no se contradice, ¿sí? Nosotros, la gente es la que se contradice, es la que se confunde, pero la Biblia nunca se contradice, ¿sí? Hay varios versículos que parecen tener errores, pero a los lectores se les olvida estudiar el contexto de esos versículos, ¿sí? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que leerla, ¿verdad?, con deseos de conocer a Dios, con deseos de que Dios nos hable. Y debemos de ser sensibles a su espíritu. En otras palabras, leerla espiritualmente. Y Dios te va a hablar, Dios nos va a hablar a través de ella. Tenemos que saber por qué se dijo, en qué circunstancias, qué estaba pasando, ¿verdad?, en tales versículos, algo que no entendemos. Y hacernos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se dijo? Las circunstancias que estaban pasando, a quién se dirigió, dónde se dijo. Por eso su mensaje es infalible, no contiene error, ¿sí? Dios no se puede equivocar en lo que Él nos dice, en lo que Él quiso que nosotros aprendiéramos. De manera que el mensaje espiritual que tiene la palabra de Dios es infalible. Dios no puede enseñarnos algo, aconsejarnos algo que nos va a hacer mal, sino todo lo contrario, algo que nos va a beneficiar. Por eso dejó ese alimento espiritual para nosotros. Además, la Biblia es un libro espiritual. ¿Sí? Entendamos eso. La Biblia es un libro espiritual, ¿sí? Y científicamente comprobado en muchos de sus sucesos, ¿sí? Es un dato muy importante, ¿verdad? Que muchos han querido contradecir lo que dice la palabra de Dios, pero aún la ciencia misma, ¿verdad?, prueba
a los sucesos, las cosas que acontecieron en otro tiempo y que pues hay evidencia, ¿verdad?, de esas cosas. De manera que podemos tener la confianza, ¿verdad?, de creer en la palabra de Dios, ¿sí? Y que el mensaje que tiene la Biblia para cada uno de nosotros va a ser en nosotros, ¿verdad?, que vivamos una vida abundante en Dios, una vida llena de bendición. Es algo importante para usted, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha. No nos olvidemos leer su palabra, meditar en su palabra. Solo los escépticos, los que no quieren creer y los que no les conviene creer, pues no creen. Porque en cierta manera la Biblia los condena o condena sus hechos. ¿Sí? Nosotros no condenamos a nadie. La misma palabra de Dios es la que un día, ¿verdad?, nos va a ser el juez de nosotros, de nuestros actos. Por eso muchos no quieren leer la palabra de Dios ni creer en ella, porque pues los compromete. Con todo respeto lo digo, de manera que a los que aman a Dios, ¿verdad?, y los que aman a Dios, pues todas las cosas les van a ayudar a bien, ¿sí? Entonces, la Biblia es algo muy importante. Cuando usted la lee de corazón, con el alma, con el espíritu, y tiene fe en lo que está leyendo, pues su vida va a ser bendecida, ¿sí? Va a llegar mucha bendición a su vida. La palabra de Dios a continuación dice que es como una espada de dos filos. Si ves aquí la espada, ¿verdad? Eso nos ilustra lo que es la palabra de Dios. Y dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Algo muy interesante, ¿sí? Dice que es viva y eficaz. Alguien busca, ¿verdad?, tener felicidad, tener paz, tener contentamiento, tener una vida armoniosa con su familia, en su hogar. Pero lo hacen a través de otras cosas, menos de la Biblia, la palabra de Dios. Y pues no se alcanza a tener todo de esa manera. Si usted quiere una vida abundante, si usted quiere una vida de bendición y de paz, un hogar bonito, armonioso, con su esposa, con sus hijos, pues aquí está la palabra de Dios. Le aseguro que Dios le va a bendecir grandemente. Entonces, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que no se han encomendado a Jesucristo. Por eso dice que es de dos filos. Algunos de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo, o sea, aparentaban, pero no eran de Cristo. Y en parte estaban persuadidos en su intelecto quién era Jesús, a qué vino, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con Él. Y esto es lo que pasa a veces muchos cristianos que dicen, no, pues yo ya fui a una iglesia, yo ya fui a otra, y no encuentro, ¿verdad?, la paz en mi corazón. Y pues yo le digo que es porque no va con fe, es porque todavía se reserva en su corazón algo, ¿verdad?, que le impide entregar su vida a Él. Y cuando uno se acerca a Dios, la Biblia dice que debemos de darle todo nuestro corazón, debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente, a las cosas, ¿verdad?, a otras personas,
pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, dato interesante, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Esto quiere decir que Dios transmite vida a través de ella, ¿sí? Porque sus palabras son como espíritu y son vida, así dice la Escritura. Y como resultado, pues limpia y hace libre al que está en tinieblas, conduciéndolo a tener una fe grande en Dios, ¿sí? Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Va a cambiar su vida, se lo aseguro. Usted va a ser una nueva criatura cuando usted se entregue a Dios, cuando usted crea la palabra de Dios. Y también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. La espada literal solo corta en lo físico y corta para ambos lados, pero la palabra de Dios te limpia de malos pensamientos, de malas intenciones de tu corazón y de toda contaminación espiritual maligna. O sea, te hace libre de demonios, ¿sí? Incluso si se escucha y se cree con fe, te limpia de toda enfermedad. Es algo que nos limpia también aún el cuerpo físico, porque para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, cuando la escuchas con fe, te sana, ¿sí? Repercute en lo físico, porque alma, cuerpo y espíritu somos uno. ¿Sí? ¿Por qué ve usted a veces personas enfermas físicamente? Cualquier enfermedad le repercute en su físico. Bueno, porque el cuerpo se aflige, el pecado aflige el cuerpo, ¿verdad? Y se enferma. Y cuando alguien está en fe, cuando alguien está, ¿verdad?, firme en Dios, está gozoso, aún, ¿verdad?, su aspecto físico lo hace verse bien, estar brilloso, estar en paz, estar alegre, refleja, ¿verdad?, esa bendición a través de su físico. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces la palabra de Dios es más cortante que toda la espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios pone al descubierto la superficialidad de la creencia de sus seguidores. Y pues la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que dar buen fruto. Cuando una persona planea pecar o está pecando, la palabra de Dios también lo descubre. Porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Por eso cuando muchos van a la iglesia, escuchan el mensaje y dicen, eso lo está diciendo por mí, pues déjame decirte que Dios conoce todas las cosas, Dios conoce tu corazón. Y a veces cuando un predicador habla, ¿verdad?, algo que te hiere, algo que te toca, es porque Dios te está hablando, es porque Dios te está limpiando, así como con la espada, como una espada que te está penetrando alma, cuerpo y espíritu, y está sacando al descubierto tu pecado, tu necesidad. Por eso la palabra de Dios es como una espada de dos filos. También dice la palabra de Dios, es como un martillo. Dice, no es mi palabra, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. Dato interesante, como un martillo. ¿Por qué? Porque Dios necesita usar su palabra de esa manera contra los corazones duros que son como piedras. El corazón de los hombres a veces es tan duro como una piedra que necesita que Dios le dé de golpes con su palabra. Golpes
hasta quebrantar ese corazón. Por eso es muy interesante, porque se dice que la palabra de Dios es como un martillo, ¿sí? Entonces, para eso es la predicación, aunque Dios también usa diferentes circunstancias para hacer quebrantar el orgullo de los hombres, porque a veces lo que impide en el hombre, ¿verdad?, es el orgullo. No quieren someterse a Dios, no quieren humillarse a Dios y no quieren tener fe en Dios. Pues Dios, ¿verdad?, es un medio que dejó, la humildad. Dios dejó el medio de la humildad para que nosotros nos acerquemos a Él, y necesitamos hacernos más humildes. La palabra de Dios es como una espada, ¿sí? Es como fuego purificador, dice aquí en la otra parte. Fuego purificador. El fuego literal purifica, consume, quema. Así es su palabra, purifica el alma y el espíritu contaminado del pecado. Y qué bueno que Dios nos limpia a través de su palabra, a través de su presencia, del fuego de su Espíritu Santo, que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, y nos haga nuevas criaturas. Cuando hay una mala intención en nuestro corazón, su palabra consume ese mal pensamiento, ese pensamiento pecaminoso, esa mala obra pecaminosa. Por eso todo cristiano necesita consagrarse. Todos necesitamos consagrarnos. Pero ¿qué es la consagración? La consagración es el orar, la consagración es buscar a Dios en oración, en ayuno, alabar su nombre, leer su palabra. La consagración, ¿verdad?, pues también es ir a la iglesia, porque allá pues nos santificamos. Ahorita no podemos, pero ya sabemos que muy pronto vamos a regresar y vamos a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. Así que pues prepárese, hermano, amigo que nos escucha. Lo invitamos a que usted también se una, ¿verdad?, con los que alaban a Dios, y glorifiquemos juntos el nombre del Señor Jesucristo. Pero regresando al tema, dice que su palabra es como fuego purificador. Así es su palabra, purifica el alma, purifica el espíritu contaminado. Cuando hay una mala intención en nuestro corazón, su palabra, dijimos, consume ese mal pensamiento. Por eso todo cristiano necesita buscar a Dios, ¿sí? La palabra te purifica de tal manera que te limpia y te prepara para toda buena obra. Es lo que dice 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios también es el pan espiritual. Dice aquí, la palabra es como pan, ¿sí? Yo soy el pan de vida, eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 4:4, ahí dice eso. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Así que pues esas palabras que nos habló el Señor, ¿verdad?, cuando estuvo en esta tierra, pues son palabras de vida, son palabras, ¿verdad?, que te van a dar una vida abundante. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera.
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, lo decía en sentido figurado, porque nuestro Señor Jesucristo dio su carne, dio su cuerpo, alma, cuerpo, en sacrificio, ¿sí? A eso se refería, a su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, la palabra de Dios también es como la lluvia. Dice que desciende del cielo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy interesante escritura. Entonces Dios nos pone, ¿verdad? Nos hace ver de muchas maneras, ¿verdad?, cuán importante es la palabra de Dios. En esta ocasión dice que es como la lluvia que desciende del cielo y como la nieve, ¿sí? La humedad del cielo cumple sin excepción su propósito. Un propósito determinado por Dios para satisfacer las necesidades de los seres vivos. Porque Dios nos manda la lluvia, Dios manda la nieve, ¿sí? La palabra de Dios también producirá sus resultados señalados y cumplirá los propósitos espirituales de Dios, en particular con respecto al establecimiento de su reino, con respecto, ¿verdad?, a el evangelio de la salvación. ¿Pero qué es el evangelio? Bueno, es las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Es una bendición para nuestra vida. Todo esto que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios también dice ahí que es como un espejo. Dice una palabra enérgica en griego que significa mirar con detenimiento y cautela, a diferencia de una mirada casual. Los espejos del primer siglo no eran vidrio, sino metálicos, eran de bronce, eran de plata, y para los ricos pues eran de oro. Los metales se martillaban hasta quedar convertidos en láminas que se bruñían hasta que reflejara la imagen de objetos cercanos. Y aunque el reflejo podía ser bastante adecuado, estaba lejos de ser perfecto, ¿sí? Por eso se refleja así la palabra de Dios para muchos, ¿sí? En 1 Corintios dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No hay que acercarnos a la palabra de Dios, al Señor, ¿verdad?, mediocremente, es lo que nos está dando a entender. Sino hay que mirar, dice ahí, atentamente a la palabra de Dios. Y obviamente cumplir, ¿verdad?, obedecer lo que dice la palabra. ¿Para qué? Pues para que Dios dé una vida abundante, ¿verdad? De otra manera no hay bendición. Cumplir, ¿verdad?, con los mandamientos de Dios y darle a Dios lo que es de Dios, amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo, bueno, y todo lo que nos hablan los mandamientos de Dios. De esa manera estaremos seguros que Dios va a bendecir nuestra vida, Dios va a bendecir nuestra familia. Vamos a vivir una vida abundante. También dice ahí, ¿verdad?, que
debemos de mirar atentamente, porque no hay que ser como aquellos, ¿verdad?, que solamente se acercan una vez o algunas veces, o nomás buscan a Dios para una necesidad y no para darle su corazón. ¿Sí? Dice ahí que se olvida cómo era. A no ser que los verdaderos cristianos actúen de inmediato conforme a lo que oyen de la palabra, agradarán a Dios. Ya que muchos no miran atentamente en la palabra ni obedecen. Solo los oidores y los que aman a Dios y los que perseveran son aquellos que Dios va a bendecir. ¿Quieres tu bendición para tu vida? ¿Quieres una vida abundante en tu vida, para tu hogar? Pues entonces, ¿verdad?, hay que agarrar la espada que es la palabra de Dios. Hay que martillar nuestro corazón hasta que Dios lo ablande y lo prepare y lo deje, ¿verdad?, listo para recibirlo a Él. También, ¿verdad?, hay que dejar que el Espíritu Santo nos purifique, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, nos traiga ese gozo, esa paz, esa felicidad a nuestro interior, nuestro espíritu. Hay que comer ese pan. Hay que dejar que esa lluvia, ese rocío del cielo nos llene, nos cubra, nos empape de su presencia. Y hay que mirar atentamente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. El que mira en la perfecta ley, dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra es la ley de Dios. El Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se fija? Cuánta bendición, transformación puede hacer la palabra de Dios en nosotros. Necesitamos entonces la presencia de su Espíritu Santo, que nos va a ayudar a amar a Dios, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a ponerle otra cara, otros ojos a las circunstancias o a las malas circunstancias, a esta vida, cuando pasamos por necesidad. Hay que ponerle buena cara a las cosas. Hay que ponerle mucha fe a la palabra de Dios. ¿Qué le pareció este estudio? La Biblia es el manual de la vida para que vivamos una vida abundante. Gloria a Dios. Bueno, pues estas han sido mis cortas palabras, esta pequeña enseñanza que pues sé que le va a ser de grande beneficio. Si hay alguna necesidad, le invito a que hagamos una oración y pues ahí cerrando sus ojos, levantando sus manos, oremos, busquemos la presencia de Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tu palabra es poderosa, Señor Jesús. Sabemos que si tenemos fe en ella, Señor Jesús, nos va a ayudar, Señor, a estar cerca de ti. Nos va a ayudar en nuestros problemas, en nuestras necesidades, Señor Jesús. Necesidades emocionales, necesidades espirituales, Señor. Cualquier necesidad también económica, física, Señor. Sabemos que tu gracia, Señor, es grande sobre todas las cosas. Y sabemos que si clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas, Padre, y suples nuestras necesidades. Mira, Señor, aquellos que están padeciendo necesidad en este momento, en esta hora. Tu iglesia, mis hermanos, Señor Jesús, que no tienen un trabajo, los han despedido, Señor, o aquellos que están padeciendo hambre, Señor Jesús, pero pues suple sus necesidades, Señor, y dales más hambre de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y buenas noches.